ha reunido en el día de hoy es que no nos lleven a la guerra. Si hubiese un punto de arranque para mi intervención, es decir, en primer lugar, que la sociedad capitalista en la que nos hallamos inmersos está sumida en una profunda crisis. Esta no es una de las cíclicas crisis que azotan a la sociedad capitalista. Esta no es una crisis coyuntural de una coyuntura concreta que superada la misma se supera la crisis. No es una crisis como pudo ser, por ejemplo, la llamada crisis de Wall Street de octubre-noviembre de 1929, que sumió en la miseria a un buen número de países, entre ellos Alemania, y que fue una de las causas del ascenso del nazismo en este país, aunque no la única. Esta no es una crisis como pudo ser la llamada crisis del petróleo de octubre de 1973, al calor de la guerra árabe-israelí conocida como Guerra del Yom Kippur. A diferencia de las anteriores, la actual crisis es una crisis estructural. Dicho de otra manera, una crisis que afecta a todas las estructuras del sistema, en lo político, en lo económico, en lo ideológico, en lo cultural, incluso hasta en lo moral. Es la crisis final del sistema. Pero esto no quiere decir que el capitalismo vaya a caer por su propio peso. Esto no quiere decir que el capitalismo vaya a caer por un proceso evolutivo. Esto no quiere decir, con cierta ironía, que el capitalismo vaya a caer por arte de virbilroque, como el maná llovido del cielo en el pasaje bíblico. Para que este modelo social caduco caiga, es preciso que se den una serie de condiciones que tan acertadamente describió ese insigne revolucionario de nombre Vladimir Ilich Ulyanov, quien pasó a la historia con el sobrenombre de Lenin. Según decía Lenin, para que se dé un proceso de transformación social, para que se dé un cambio de carácter revolucionario, tienen que converger dos condiciones: las llamadas condiciones objetivas y las subjetivas. Las primeras, las condiciones objetivas, en buena medida ya se están dando. El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, unido al descontento generalizado que esto está provocando. Pero para ello es condición imprescindible que se den las llamadas condiciones subjetivas, es decir, un incremento de la conciencia de los amplios sectores populares, que estos pasen del instinto de clase a la conciencia de clase, que estos pasen de ser una clase en sí a una clase para sí. Pero esto no es suficiente. Es preciso otro factor que es el determinante, y este es que exista una guía para la acción. Este es que haya un Estado mayor, una dirección política, lo que Lenin definía como la vanguardia consciente del proletariado y de la clase obrera y del resto de las clases populares. Una organización de carácter revolucionario que conduzca al conjunto de las clases populares a lo largo de la lucha de clases hasta destruir este modelo social, tomar el poder y ejercitarlo en defensa de sus intereses de clase, con el fin de crear las condiciones materiales de una nueva sociedad, una sociedad superior, la sociedad socialista. El capitalismo, en la fase actual en que se halla, cuando no puede dominar con los métodos tradicionales con que venía ejerciendo su dominación, léase la democracia burguesa, recurre al fascismo. El fascismo es la forma de dominación terrorista del gran capital. Y en la actualidad, los aparatos del Estado, de los estados capitalistas, están evolucionando en esta dirección. Y ahí hay que incluir el Estado español. Existe el riesgo de que al no existir una organización de carácter revolucionario que canalice el descontento existente, que es lo que ocurre en la actualidad, y una de las tareas primordiales que tenemos que tener los revolucionarios en este país es poner en pie esa organización,
Existe el riesgo que ese descontento lo capitalice la extrema derecha, es decir, el fascismo, como en cierta medida está ocurriendo. Estamos a las puertas del fascismo. Reincido, bis. Estamos a las puertas del fascismo. Y algunas organizaciones que se autotitulan como de izquierda y progresista, con su política pusilánime entrevista, están contribuyendo al advenimiento del fascismo. Estamos viviendo momentos de una gran trascendencia histórica, aunque una parte importante de la población aún no lo perciba así. Estamos viviendo momentos de profundos cambios, de transición, momentos en que el viejo mundo liderado por el imperialismo norteamericano se resiste a morir y que el naciente mundo multipolar tiene dificultades para emerger. A lo largo de la historia, todos los imperios han tenido fecha de caducidad y al imperialismo norteamericano le ha llegado su hora. Es un imperio decadente y en franco retroceso. Hay una frase de Carlos Marx que decía que en última instancia lo determinante es la economía. Pues bien, en el terreno económico hay un país emergente que está pisando los talones al imperialismo norteamericano. Quizás sobre decir de qué país se trata, porque posiblemente esté en la mente de buena parte de los presentes. Este país es la República Popular de China. El subcontinente latinoamericano, tradicionalmente considerado por el imperialismo norteamericano como su cuarto trastero, desde el punto de vista de las relaciones comerciales internacionales, en buena medida está en manos de China. El continente africano está en manos de China. Y lo mismo se podría decir del gran continente asiático. Si exceptuamos el arco formado por países tales como Corea del Sur, Japón, Taiwán y más allá Nueva Zelanda y Australia, está en manos de China. A estas alturas, China ya le ha ganado la batalla económica al imperialismo norteamericano. Hasta hace no mucho, unas décadas, 15-20 años, que en términos históricos no es nada, es un soplo, el imperialismo norteamericano ejercía la hegemonía mundial en exclusiva. Ha surgido un bloque alternativo denominado BRICS, del que habréis oído hablar, que inicialmente fue fundado por 5 países: China, India, Rusia, Brasil y la República Sudafricana. Hoy en día, estos países han visto incorporados los BRICS con nuevas incorporaciones en los últimos tiempos: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia. Lo forman en la actualidad 10 países y hay 11 que están en lista de espera que han solicitado su ingreso los mismos. Países tales como Cuba, Venezuela, Irán, Vietnam, Indonesia, etc. Hoy día, los BRICS representan cerca del 40% de los intercambios comerciales que se producen en el mundo. Hoy día, los BRICS representan cerca del 40% de la población mundial. En él están los 3 países más poblados de la Tierra: India, China y Rusia. Perdida la batalla económica por parte del imperialismo norteamericano, que la ejercía una hegemonía incontestada hasta no hace mucho, solamente le queda un recurso, y este es el recurso de la guerra. Hoy en día, debido al tipo de armamento existente en los arsenales militares, armas de destrucción masiva,
armas de carácter atómico, de hidrógeno, nucleares, termonucleares, de neutrones y otras, una confrontación a escala internacional podría ser una verdadera hecatombe, un holocausto. Pondría en tela de juicio la existencia misma del ser humano sobre la faz de la Tierra. Y el imperialismo norteamericano, en su desesperación, al ver que se le va la hegemonía que ostentaba hasta recientemente de las manos, puede recurrir a auténticas barbaridades. Puede reaccionar como la fiera herida, cuyos últimos zarpazos son los más peligrosos. Es una tarea primordial por parte de los revolucionarios en estos momentos la defensa de la paz. Pero la defensa de la paz no se puede dar en abstracto. No puede ser una defensa de la paz incolora, inodora e insípida, sin color, sin sabor y sin olor, como propugnan algunas organizaciones pacifistas en boga. La defensa de la paz tiene que estar íntimamente unida, íntimamente vinculada a la lucha contra esa organización terrorista denominada OTAN, esa organización que es el brazo armado del imperialismo norteamericano, esa organización que ha llevado el caos, la destrucción, el genocidio, la muerte en definitiva, allá donde ha intervenido. No voy a mencionar estas intervenciones porque posiblemente sean sobradamente conocidos por los presentes. La antigua Yugoslavia, Libia, con las consecuencias que todos conocemos de un Estado fallido, Siria, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, defender la paz es luchar contra la OTAN, una organización reincido que es el brazo armado del imperialismo norteamericano, una organización terrorista en el sentido literal de la expresión. En la actualidad, perdida la batalla económica por parte del imperio, como decía anteriormente, solamente le queda el recurso de la guerra. Se están desarrollando toda una serie de conflictos en el mundo. Los más conocidos son los de Ucrania y la tragedia del pueblo palestino. Hay otros conflictos menos conocidos, de menor intensidad, como ocurre en África, el caso concreto de la República Democrática del Congo, y muchos más. Me voy a centrar en estos dos que he mencionado en primera instancia, pero para ello un breve comentario previo. A través de los medios de difusión, prensa, radio y televisión, estamos recibiendo una información totalmente adulterada y tergiversada de lo que verdaderamente está aconteciendo en el mundo. Hay que tener en cuenta que estos medios no son neutrales, no son independientes, no son imparciales, son la voz de sus amos. Y sus amos son los monopolios, las grandes multinacionales, la oligarquía, en definitiva, el gran capital, quienes ostentan el poder económico y, en consecuencia, el poder político, y que utilizan estos medios para ejercer la dominación en el terreno ideológico, introduciendo en la ciudadanía una corriente de opinión favorable a sus intereses con el fin de perpetuarse como clase dominante en el poder. En relación a Ucrania, estos medios nos hablan de un país unitario, falso, mentira, nada más lejos de la verdad. Ucrania no es una unidad, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo cultural, ni tan siquiera en cuanto a la composición étnica de su pueblo, ya que existe una minoría que oscila entre el 25 y el 30% de la población de Ucrania, que son ucranianos de origen ruso, asentados en el territorio
no desde hace generaciones, sino desde hace siglos, y que en determinada zona, comúnmente conocida como el Donbass, son mayoritarios. En 1991 se disuelve la Unión Soviética. Ucrania proclama su independencia. Se realizan unas elecciones y de estas elecciones sale un gobierno legítimo, partidario de mantener los vínculos históricos que siempre habían unido al pueblo ucraniano y al pueblo ruso. Esto no gusta al imperialismo norteamericano ni la Unión Europea y comienzan a conspirar para derrocar a este gobierno, hecho que se produce en el año 2014, la conocida como la Revolución del Maidán. Se establece un gobierno de carácter nazifascista y legaliza todas las organizaciones de izquierda y sindicatos. Se comienza a detener, torturar, asesinar a militantes de la izquierda. Se desarrolla una política de genocidio, de limpieza étnica, de persecución, de exterminio contra la minoría ucraniana de origen ruso. El actual gobierno de Zelensky es el continuador de ese gobierno golpista establecido por el imperialismo en el año 2014. Cuando se disuelve la Unión Soviética, en el año 1991, que mencionaba anteriormente, hay un acuerdo entre las autoridades de la nueva Rusia y Estados Unidos por el que estos últimos se comprometían a no interferirse en los asuntos internos de los países de la antigua órbita soviética. Estados Unidos viola este acuerdo y comienza a incorporar en la OTAN a Polonia, a Rumanía, a Bulgaria, a Chequia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, y la última pieza era la incorporación en la OTAN de Ucrania. ¿Qué significaba la incorporación de la OTAN en Ucrania? Que la OTAN, que el imperialismo iba a establecer bases militares en la misma frontera de Rusia, amenazando la integridad territorial de este país, amenazando su seguridad nacional. El imperialismo desarrolló una política de ir acorralando, de ir creando una situación desesperada a Rusia hasta finalmente forzarla a hacer lo que finalmente tuvo que hacer. Rusia en este conflicto no tiene intereses imperialistas, como se ha dicho por parte de los medios de información y por ciertos sectores de la izquierdita cobarde que se han sumado al carro del imperialismo. ¿Qué puede buscar? Un país es imperialista cuando invade a otro con el fin de esquilmarle sus recursos naturales. Rusia no tiene ningún interés en los recursos de Ucrania. ¿Qué puede tener interés? ¿En el petróleo ucraniano? Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo y tiene suficiente petróleo para satisfacer su demanda interna y exportar. ¿Qué puede tener interés? ¿En los cereales de Ucrania? Rusia es uno de los principales productores de cereales del mundo y tiene suficiente para satisfacer plenamente su demanda interna y exportar. Rusia en este conflicto solamente está defendiendo su integridad territorial y su seguridad, que estaba amenazada por la incorporación de Ucrania, encabezada, reincido, porque esto es muy importante y lo están ocultando los medios, encabezada por un gobierno de carácter nazifascista. Nazifascista. Al mismo tiempo, Rusia en este conflicto está defendiendo la existencia de la minoría ucraniana de origen ruso que no quiere formar parte de esta Ucrania que la persigue, que la extermina, que está llevando a cabo una política de limpieza étnica. Los territorios del Donbass, donde está asentada este sector de la población, no quieren formar parte de Ucrania, como así lo han manifestado en referéndums con el 99%
No quieren formar parte de una Ucrania que les estaba exterminando y quieren formar parte de Rusia, donde tienen garantizada su existencia amenazada. Estas son las verdaderas razones del conflicto de Ucrania. No es la guerra de Rusia contra Ucrania, es la guerra del imperialismo contra Rusia. ¿Cuánto tiempo llevo? Voy a hacer una breve exposición del otro conflicto, la tragedia del pueblo palestino. El 7 de octubre del 2023, la resistencia palestina atacó a la entidad sionista de Israel. Cuando a un pueblo se le cierran todas las posibilidades, cuando a un pueblo se le niega todas las posibilidades, todos los cauces, todos los conductos para lograr constituirse en un Estado soberano e independiente, como es el caso de Palestina, el último recurso, el recurso de última instancia, es la lucha armada. Y en estas condiciones la lucha armada está plenamente legitimada. El genocida Netanyahu, al frente de la entidad reinicio sionista de Israel, al inicio de este conflicto dijo que esto en 4 meses se solventaba. Lleva año y medio y aún no lo ha conseguido. Lo fácil, con la aparente superioridad militar de Israel, es arrasar las poblaciones desde el aire, machacar, llevar una política genocida de exterminio y de terror, pero otra cosa es intervenir por tierra, cuando tienen que combatir cuerpo a cuerpo entre los escombros, entre callejones y sufren emboscadas. Israel no ha logrado ocupar militarmente Gaza. La resistencia palestina sigue firme y en pie, a pesar de las dificultades que ha atravesado, que son incuestionables. La resistencia palestina sigue en pie e Israel se ha visto obligado a firmar una tregua porque no ha podido doblegar a la resistencia palestina. Interviene en Líbano, arrasa desde el aire las poblaciones, comete actos verdaderamente monstruosos en bombardeos indiscriminados contra la población civil. Pero en el momento de intervenir por tierra y querer ocupar el Líbano, no lograron avanzar ni 1 metro cuadrado en territorio del libanés y terminaron por solicitar una tregua. El poderío aparentemente incuestionable de Israel es algo ficticio. Israel es un gigante con pies de barro. La sociedad israelí está totalmente fracturada. Cientos, miles de judíos procedentes de distintos países del mundo que se habían asentado en Israel están haciendo las maletas y marchándose porque en Israel la vida se ha convertido en algo insoportable. Israel ha quedado reducido a un instrumento militar, a una punta de lanza del imperialismo norteamericano con el fin de frenar los procesos revolucionarios que se dan en el Oriente Medio. Israel, en estos momentos, tiene totalmente paralizada su industria. No produce bienes de consumo, porque los trabajadores que eran palestinos han sido expulsados de sus puestos de trabajo por razones de seguridad. Israel es un Estado paria que vive de la ayuda internacional de sus aliados, principalmente por parte del imperialismo norteamericano. Es un país que se está resquebrajando y la heroica resistencia del pueblo palestino está siendo el factor fundamental que está haciendo que este gigante aparentemente invencible con pies de barro esté dando los primeros síntomas de desmoronamiento.
Quizá me estoy extendiendo excesivamente en la intervención que estoy realizando, no es mi intención, no quiero aburrir a los presentes con un discurso interminable. Considero que la parte más importante de este tipo de actos es el que viene a continuación, el turno de preguntas que permite ahondar, profundizar mucho más en lo que se ha dicho por parte del compañero aquí presente, del camarada mejor dicho, y por parte mía. Por eso voy a concluir. Es muchísimo más lo que podría decir. He dejado multitud de argumentos en el tintero. Me hubiese gustado hablar también un poco de lo que está aconteciendo en estos momentos en Siria, pero no quiero excederme y me da la leve impresión de que me he pasado un poquito. Por tanto, con estas palabras culmino mi intervención. La Unión Europea. La Unión Europea no es una unión de pueblos, es una unión de mercaderes, una unión del gran capital. La Unión Europea no es una entidad política soberana e independiente que tenga su propia política en el terreno internacional. La Unión Europea, y esto es algo lamentable, se ha convertido en una colonia del imperio que obedece las órdenes emanadas del emperador asentado en Washington. La Unión Europea es un lacayo del imperialismo norteamericano y ahí está incluida el Estado español, del que nosotros somos parte integrante como habitantes del mismo. La Unión Europea está condenada junto a sus amos. El imperio está en un proceso de decadencia irrefrenable y en ese proceso se va a llevar a todos sus lacayos, a todos sus sirvientes, a todos sus títeres. Léase la Unión Europea, léase la entidad sionista de Israel. Una respuesta corta para permitir que haya más preguntas.